Traje estas notas aquí porque yo soy muy olvidadizo. Se me olvidan las cosas. Entonces... Ay, ¿le puedo llevar una vía? Claro. Entonces... trato de escribir todo para guiarme y que no se me vaya a pasar nada. ¿Sí? Hoy vamos a comenzar entonces con el capítulo número 3. Lo vamos a dividir en 2 lecciones, en dos clases, hoy y el próximo miércoles. Vamos entonces a comenzar y primero comencemos con una oración. Amantísimo Padre Celestial, gracioso Señor, lleno de misericordia para con todos nosotros, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Señor, estudiando tu palabra y conociendo de ti, principalmente de ti, Señor Jesucristo, y que, como tú dices, Padre Santo, conociéndote a ti, Señor, está en la vida eterna. Estamos ya, Señor, participando de la vida eterna cuando te conocemos a ti. Gracias, Padre Santo. Ilumínanos, Señor, guíanos y que tu Santo Espíritu sea transformándonos a través de este estudio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el título del capítulo 3 es Gloriarse solo en la cruz, el centro referente de la gloria de Dios. Los objetivos del estudio son básicamente 3. El primero es que a través de este estudio tú comenzarás a comprender la centralidad de la cruz como el pilar central para llevar una vida no desperdiciada. Entonces, de tal manera que solamente llevamos una vida no desperdiciada cuando centramos toda nuestra vida alrededor de la cruz de Cristo. Segundo, vas a descubrir cómo la cruz puede y debe ser nuestra única gloria como cristianos. Si tenemos, como dice Pablo, de que gloriarnos, nos gloriamos de la cruz de Cristo. Y tercero, la cruz se convertirá para ti en el centro fulgurante de la gloria de Dios. Estas son las 3 objetivos y especialmente son objetivos que vamos a cumplir en la segunda parte de la lección. El capítulo 3, básicamente John Piper lo divide en 2 partes. La primera parte es acerca de tratar de convencernos con muchos ejemplos, de darnos muchas razones, tanto bíblicas como prácticas, de por qué nosotros debemos de centrarnos en glorificar a Dios y hacer que nuestro objetivo como cristianos sea única y exclusivamente el de glorificar a Dios. Entonces él, en la primera parte, que es la que vamos a estudiar hoy, nos trata de convencer al lector acerca de esta realidad y que debe de apoderarse, interiorizar esta realidad y hacerla parte de su vida. Eso es lo primero. La segunda parte que vamos a estudiar el próximo miércoles, que es una parte muy bonita también, es acerca de por qué razón la cruz debe ser el centro de nuestra vida. ¿Por qué razón? Esencialmente, ¿por qué nosotros debemos de convertirnos en personas que nos gloriamos de la cruz? ¿Qué es lo que en realidad eso significa? Que realmente ha cambiado mucho mi manera de entenderla. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer una contextualización de lo último que John Piper nos dijo, y después le voy a hacer un resumen de esa parte. Vamos a ir subtítulo por subtítulo y después vamos a contestar algunas preguntas, ¿sí? Lo primero, acerca de la contextualización. John Piper comienza diciendo: lo opuesto a desperdiciar nuestra vida es vivirla con una pasión que exalte a Dios, que satisfaga el alma. La vida bien vivida debe exaltar al Señor y satisfacer el alma, porque por eso Dios nos creó. Dios nos creó para su gloria, lo cual implica que Dios nos creó para la gloria de su Hijo.
Entonces, cuando nosotros decimos que Dios nos creó para su gloria, aquí nos está diciendo John Piper que lo práctico de ese mandamiento es que debemos de glorificar a Dios a través de su Hijo. Bueno, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón esto es así? Él lo contesta citando Juan 17:1, que dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Realmente estos días que he estado pensando en este versículo, yo realmente pues lo había leído como tantos versículos que uno lee, pero realmente le he encontrado un significado tremendo. Especialmente porque este versículo es un versículo que Jesús está hablando a sus discípulos en una situación inminente en la cual él iba a ser arrestado y comenzaba todo su proceso de sacrificio. Antes de ese proceso de sacrificio, él pide a Dios, a su Padre, y le dice: Padre, la hora ha llegado, ¿sí? Y levantando los ojos así lo dijo: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. O sea que en esa hora comienza el proceso por el cual el Padre va a glorificar a su Hijo. En otras palabras, el proceso comienza de Jesucristo a el sacrificio en su cruz, y ese sacrificio en la cruz es la manera, y aquí viene algo tan interesante, es la manera en que Dios glorifica a su Hijo. Diciéndolo como en palabras crudas, digamos que Dios glorifica a su Hijo matándolo, ¿sí? Quitándole la vida. Así Dios glorifica a su Hijo. Es bien interesante entenderlo así. Y luego dice que glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Entonces Jesucristo está diciendo: Señor, la única manera para yo glorificarte a ti es muriendo, ¿sí? Es algo muy impactante, ¿sí? Y sobre todo es una manera muy distinta de ver lo que es la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente en mí personalmente yo creo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo todo lo que significa para nosotros como cristianos, pero realmente yo no lo había tenido en esa dimensión en que lo pone Piper, entre otras cosas como por razones muy personales, ¿no? Porque cuando usted se pone a leer todo lo que fue la muerte, el sufrimiento de Cristo, varón de dolores, sí, todo esto, ese proceso tan brutal. Ay, no sé si ustedes vieron la película de Mel Gibson, por ejemplo, una película que le desgarra a uno el corazón, ¿sí? Entonces yo por eso, bueno, el sacrificio de Cristo es muy importante, pero siempre como que me detenía, ¿no? Y le daba como más importancia a otras cosas, ¿sí? Y sobre todo uno como colombiano que también pasó por todo este proceso de la guerra civil y vio tanta muerte, ¿sí? Que mi mente tiene, ¿cierto? En mi corazón tengo yo tantas imágenes de ver gente muerta, ¿sí? En la calle, o caballos llevando, la mula llevando en el lomo los muertos y toda esa cuestión. Entonces es como algo bien duro para uno, ¿sí? Y algo muy extraño, es decir, para nosotros como cristianos es algo bien difícil, mucho más para las personas que no son cristianas, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo la muerte entonces sangrienta de Jesucristo es el centro fulgurante de la gloria de Dios. El miércoles vamos a entender por qué la muerte de Jesús hace que Jesús glorifique a Dios y Dios se glorifica a través de la muerte de él, ¿sí? Dice entonces que es la muerte sangrienta. Jesucristo es la gloria de Dios y la cruz es la gloria de Dios. Miren qué interesante aquí, porque nosotros siempre decimos, bueno, la gloria de Dios. Y siempre cuando hablamos de la gloria de Dios, nunca vemos la cruz. No vemos la cruz.
¿Qué es la gloria de Dios? Muchos dicen la gloria de Dios, como dice por ejemplo en los Salmos, los cielos cantan tu gloria y el firmamento Declaran las obras de tus manos. las obras, sí, declaran las obras de tu mano. Esa es la gloria de Dios, ¿sí? Nosotros vemos la gloria de Dios en la belleza de los cielos, su creación y todas las cosas, pero olvidamos que la gloria de Dios está en la cruz. No hemos caído en cuenta de eso. Realmente, tal vez yo a alguien de ustedes le di ¿El escrito? no, Ahí claro. está. Tal vez es la gloria de Dios. Bueno, entonces dice que Jesucristo glorifica a su Padre a través de eso, muriendo en la cruz, ¿sí? Jesucristo es la gloria de Dios y la cruz es la gloria de Dios. Ahora, si Jesucristo glorifica a su Padre muriendo en la cruz, aquí viene algo bien importante. ¿Cómo yo glorifico a Dios? ¿Sí? Alabando a Dios, oh, qué belleza son tus obras, alabado seas, o algo así. O lo glorifico como los ángeles. ¿Cómo glorifican los ángeles a Dios? ¿Se acuerdan, por ejemplo, Isaías capítulo 6, donde Isaías vio la presencia de Dios, ¿cierto? Y quedó lleno de horror, y él vio que los ángeles estaban alrededor de Dios, alabando y glorificando a Dios. ¿Y qué hacían los ángeles? Decían, santo, santo, santo Señor, ¿cierto? Santo por siempre, Dios omnipotente. Y esa es la manera en que los ángeles alaban a Dios, glorificándolo, santo, santo, gloria, gloria a Dios por siempre, alabado seas, ¿sí? Esos son los ángeles, pero resulta que para nosotros va a ser distinto. No se trata de palabras, no se trata de estar diciendo a toda hora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que decirlo, pero más que eso, la manera en que nosotros glorificamos a Dios es como lo hizo Jesucristo, muriendo también en la cruz. Esa es la manera. Si Jesucristo murió en la cruz, yo voy a morir en la cruz, ¿sí? Entre otras cosas, ¿por qué razón? Porque si yo busco a alguien, un ejemplo humano de cómo glorificar a Dios, si yo busco un ejemplo humano de cómo glorificar a Dios, ¿a dónde lo encuentro? En Cristo. Cristo es el ejemplo humano. Yo soy humano, necesito el ejemplo de otro humano que me diga cómo glorificar a Dios, ¿cierto? Y así mismo imitarlo, ¿sí? Mucha gente por eso dice que Jesucristo es su héroe, ¿cierto? Nosotros tenemos muchos héroes, ¿verdad? ¿Sí? Y esos héroes nosotros los imitamos. Los niños tienen el héroe de Superman y muchas veces tratan de volar como Superman, ¿sí? Hasta tienen accidentes, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, muchas veces, ¿sí? Entonces nosotros, el héroe que yo tengo, por ejemplo, uno de mis héroes es mi padre, ¿sí? Que mi padre murió hace ya como 20 años, sin embargo él fue mi héroe y lo sigue siendo en el sentido humano, y todavía me hace falta mi padre, ¿sí? A pesar de que yo estoy tan viejo. De todas maneras, entonces uno imita a esa persona y nosotros imitamos a Jesucristo con el objetivo de glorificar a Dios, ¿sí? Qué interesante. Bueno, eso fue lo que John Piper dijo en las últimas 2 páginas del capítulo 2, en la página 30 y 31 del capítulo 2. Y él termina diciendo, vivir para la gloria de Dios debe significar vivir para la gloria de Cristo crucificado. Entonces ya vemos nosotros la relación entre eso, Dios y Jesucristo. Cristo es la imagen de Dios. Es la suma de la gloria de Dios en forma humana. Y miren aquí esta frase que es bien poderosa de John Piper, que dice, y su belleza brilla con mayor fulgor en su hora más oscura. La belleza de Jesucristo, la belleza de Dios, de la gloria de Dios, llega a su máximo fulgor en la hora más oscura, en el momento en que Cristo murió. Sí, es así. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, si usted tiene su libro,
Vamos a hacer un pequeño resumen y para eso lo que voy a hacer es, voy a ir subtítulo tras subtítulo, ¿sí? Subtítulo tras subtítulo. El primer subtítulo que dice es: la Biblia nos impulsa a saber una cosa, ¿verdad? Ese es el primer subtítulo. La Biblia nos impulsa a saber una cosa, ¿sí? Y ahí Piper trae una cita de 1 Corintios. El apóstol Pablo dijo en su ministerio que su vida y su ministerio estaban anclados en su único objetivo. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. 1 Corintios 2, capítulo 2. ¿sí? Pablo centra su ministerio en un objetivo. El objetivo del saber de Jesucristo y Jesucristo crucificado. ¿sí? Eso es lo único que le interesaba a Pablo saber. No saber de cosa alguna más, sino de eso. Sobre todo él estaba discutiendo aquí, porque Pablo, ustedes saben que Pablo predicó entre los griegos, y los griegos siempre eran muy intelectuales, y discutir con los griegos se necesitaba saber filosofía, por ejemplo. ¿sí? Se necesitaba saber cómo se hacía un argumento lógico y todas estas cosas. Pero Pablo, sin embargo, no puso atención a eso y dijo: no, el ministerio lo centro en saber cuál es en saber lo que es Jesucristo y la crucifixión. O sea que en nosotros entendemos nuestras vidas con un solo punto de enfoque: la cruz de Cristo. Ese es el punto de enfoque. Nosotros como cristianos, lo primero que debemos de saber, lo primero que debemos de estudiar, diría yo, es a Jesucristo y la cruz. Eso es lo primero. ¿sí? Muchas iglesias hacen énfasis en otras cosas. Yo noto que demasiada cantidad de iglesias siempre están predicando Génesis, Levíticos, y de ahí no salen. ¿sí? Entonces van dando énfasis mucho en el Antiguo Testamento, y a lo último lo que hacen es que olvidan el Nuevo Testamento. Y de ahí entonces salen doctrinas cerradas, ¿sí? Como muchas iglesias que hacen énfasis solamente en el Antiguo Testamento. Los judíos, por ejemplo, solamente creen en el Antiguo Testamento, no creen en el Nuevo Testamento. Esta otra iglesia que le hace énfasis en los sábados, ¿cómo es que se llama? ¿Adventistas? Los adventistas. Para los adventistas es el Antiguo Testamento, no más. Y ellos se quedaron en el Antiguo Testamento y siguen las leyes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, hay otros, por ejemplo, que hacen énfasis en el Apocalipsis. Y tenemos cantidades de doctrinas acerca de todos los días, cada domingo, haciendo énfasis en el fin del mundo, el mundo se va a acabar, énfasis, y a lo último, ustedes ven las tragedias que han pasado con eso. Gente que se secciona tanto por esto del fin del mundo, del milenio, que hasta salen y se van a vivir en las montañas y todas esas cuestiones, ya se suicidan, como pasó hace poco y han pasado cantidades de veces. Tergiversación de lo que es el mensaje de Dios. Por eso es tan importante que uno esté estudiando constantemente la Biblia por sus propios medios, ¿sí? Entonces es esto. Lo que nosotros, por ejemplo, estudiamos es eso. Hay iglesias, por ejemplo, que recomiendan, si una persona se convierte al cristianismo, el primer libro que debe estudiar es el libro de Mateo, por ejemplo. De Marcos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque el libro de Marcos es el libro más didáctico acerca de lo que es la vida de Cristo. Es el libro que te da de una manera muy sencilla, muy didáctica, quién es Jesucristo. Y claro, por ahí tenemos que comenzar. La persona que recién se convierte al cristianismo, ¿qué debe conocer? Jesucristo.
como dice aquí, conocer a Jesucristo y la cruz, no más. Después de eso vienen otras cosas, ¿sí? Hay otras iglesias que hacen énfasis en el libro de Romanos, ¿sí? El libro de Romanos es uno de los libros más difíciles de la Biblia, porque es el libro teológico, es la teología al máximo, en su esencia, desarrollada por Pablo, ¿sí? Sin embargo, Pablo, que dice aquí mismo, no, es conocer a Jesucristo y su cruz. Bueno, eso es el resumen del subtítulo de la Biblia. Nos impulsa a saber una cosa. Luego siguen varios subtítulos acerca de lo mismo. El subtítulo, una tragedia en potencia, vidas y muertes, que es el otro subtítulo, vidas y muertes que no fueron tragedias. Luego hay otro subtítulo que es una tragedia estadounidense, cómo no terminar su única vida. Todos estos son ejemplos de lo que anteriormente nos había dicho John Piper en el primer capítulo acerca de qué es no desperdiciar la vida, ¿sí? El subtítulo, una tragedia en potencia, Piper dice: si limitamos la vida a tener un buen empleo, una buena esposa o esposo, buenos hijos, una casa grande y un lindo automóvil, buenos amigos, buena jubilación, una muerte rápida y sin dolor y nada de infierno, si pudiéramos tener todo eso, incluso sin Dios, como la mayoría de gente lo hace, no nos sentiríamos satisfechos, ¿sí? Yo creo que todos nosotros hemos tenido esta manera de ver la vida de alguna manera. Nos hemos limitado a eso, ustedes saben, ¿cierto? Hemos vivido trabajando y trabajando, años y años y años, día y noche, sábados y domingos, para tener una familia, para que nuestros hijos crezcan, tengan buena educación y sean personas pues honorables, esa cuestión, tener una casa grande. Y bueno, ¿quién de nosotros no quiere tener una casa grande? ¿Cierto? Para tener muchos nietos. Y para tener muchos nietos, exactamente. ¿Quién no quiere tener un lindo automóvil, verdad? Por ejemplo, esa es una de las cosas que son mi debilidad. Los automóviles. Ay, yo me muero por los automóviles, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas, ¿sí? Sin embargo, esta es una tragedia en potencia, una vida desperdiciada. Te compras el mejor automóvil y no tienes a Dios, y de nada te... Enseguida te pasa el orgullo ese de que ya lo tienes. Los primeros días mucho de eso, como un niño con un juguete. Al principio mucho y ya después... Sí, eso pasa. Todo me pasa. ¿Cuál fue el título que me... Después de eso, ya el carro más bonito es el carro del vecino. Sí, es así mismo. Sí. Sí. Ya no quiero esto, ya quiero otro. Y nunca te vas a saciar. Lo único que me satisface es de eso. Entonces, para John Piper, esto es una tragedia en potencia. Luego él, en el siguiente subtítulo, dice vidas y muertes que no fueron tragedias. Y él habla ahí de dos mujeres, Sí. Ruby Eliasson y Laura Edwards, ¿sí? Que murieron en Camerún, al oeste de África, ¿sí? Ruby tenía más de 80 años y Laura tenía casi 80 años, ¿sí? Estas dos mujeres fueron, bueno, muy famosas. Fueron misioneras en Camerún. Ruby era enfermera y Laura era una doctora en medicina, y ellas hacían viajes misioneros, o vivieron casi todos los últimos, creo que los últimos 20 años de su vida. Cuando se retiraron, vivieron en Camerún con el objetivo de hacer una obra de ayuda a los pobres, de ayuda a los desarraigados, y también a través de eso ser testigos de la vida cristiana, alabar a Dios, glorificar a Dios en sus vidas y compartir el Evangelio, ¿sí? Eso se dedicaron los 20 años. Y pues Piper dice, eso es una vida desperdiciada, porque pues ellas iban manejando un carro de un pueblo para el otro, y cuando iban a manejar el carro por unas colinas,
el carro falló, se le fueron los frenos y ellos fueron a un precipicio y murieron instantáneamente, ¿sí? Pero murieron pues, dedicando su vida al Señor. Eso es otro ejemplo. Y otro ejemplo es en la siguiente parte, una tragedia estadounidense, cómo no terminar su única vida. Y creo que esto nosotros lo hemos visto precisamente porque vivimos en Florida, ¿sí? Porque Florida ha sido desde hace muchos años el lugar que los americanos sueñan para venir a pasar sus últimos años de vida, ¿sí? Es el lugar por excelencia para que después de que usted haya trabajado 50 años o lo que sea, ya tenga su retiro, porque acá hay una cuestión que puede ser buena y mala, ¿no? Desde que tú comienzas a trabajar a los 20, 21 años ya tienes algo en mente, retirarte. Sí. Suena ilógico. Pero entonces, claro, como piensas retirarte, comienzas a ahorrar a los 20, 25 años, cuando llegas a los 60 tienes un buen dinero. ¿Sí? Tengo que hacer eso. Tienes un buen dinero y con ese dinero, que es más de $1 millón, ¿sí? Entonces con eso te vienes para acá, para la Florida, ¿sí? ¿Sí? Eso lo hemos visto, ¿sí? Yo viví en Fort Myers, que el otro día le hablaba de Fort Myers, y es un sitio por excelencia para los retirados, pero con mucho dinero. Y sí, esto que dice aquí es una verdad, pero increíble. Aunque él habla de softball, creo así, y aquí en Florida no se juega softball, se juega es el golf con los palos, ¿sí? Hay eso en Fort Myers, en Naples, todas esas ciudades hay cantidades de club de golf. A mí me gusta la parte en la que él dice que le vas a decir a Dios en el juicio. Oh, Mira sí. cuántos caracoles en la vida. Increíble, ¿verdad? Uno lee eso y te parece que es mentira y es una realidad. Ujú. A ti te parece tan tonto, porque a mí me parece tonto. ¿Me entiendes? Y al final es una realidad. Es una realidad. Es una que solo Dios no puede sacar de ahí. Sí. Es una realidad. Porque para ellos esa es la vida. Sí. Están disfrutando. Entonces, sí, dice comprar un yate y como ustedes pueden ver aquí mismo en Florida, los domingos, aquí en Tampa, los domingos, todo el mundo va y Saca yate. saca el yate, y está todo el día en su yate, ¿sí? Y es bien caro, ¿no? Tener un yate, bien caro, ¿sí? Bueno, entonces Piper dice, llegar al final de su vida, su única y preciosa vida dada por Dios, y hacer que su última gran obra antes de rendir cuentas frente a Cristo fuera jugar al softball y juntar caracoles en la playa. Imagínatelos ante Cristo el gran día del juicio, como tú dices, María. Sí. Mira, Señor, mira los caracoles que coleccioné. Esto es una tragedia. Y hoy hay quienes gastan miles de millones de dólares para convencernos de que vayamos tras ese trágico sueño. Frente a esto, alzo mi protesta: no cumples ese sueño, no desperdicies tu vida. Sí. Entonces es bien interesante esta parte de acá. Es otro ejemplo que entonces Piper nos da. Luego dice que si usted lee este libro, finge que soy tu padre, entonces pues él ha escrito este libro pensando en que quienes lo van a leer son como sus hijos. Dice, miro a través de estas páginas y veo a mis lectores como hijos e hijas, y mis plegarias es: deseen que su vida cuente para algo importante, anhelen que su vida tenga significado eterno, deséenlo, no anden simplemente por la vida sino una pasión. El siguiente subtítulo dice, me encanta la visión de Louis Giglio. Este es un pastor de Atlanta. Ha sido muy famoso sobre todo por las conferencias que él hace cada año en Atlanta. Él vive en Atlanta, él tiene allá una iglesia muy grande, creo que se llama Pasión por Cristo, algo así, tiene nombre así, Pasión, algo así. Y bueno,
ahí John Piper cita unas cosas que él hizo, ¿no? Me encanta la visión de Louis Cliff. Lo siguiente es, el siguiente subtítulo: el hombre cuya única pasión convirtió todo lo demás en basura. En este subtítulo, en esta sección, Pablo Piper toma nuevamente a Pablo como el ejemplo. Sí, y cita, por ejemplo, el Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, en el cual Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muy, pero muy radical, muy, pero muy enfático Pablo acerca de la prioridad de las cosas de él en su vida, ¿sí? Yo creo que no se trata de que uno no pueda tener esta cosa o la otra, o esta cosa o la otra. No, se trata de que esas cosas no van a ser la prioridad en nuestra vida, no van a ser dioses en nuestra vida. No le vamos a rendir adoración a esas cosas, no las vamos a adorar, sino que nuestro propósito, nuestra prioridad no es esa, ¿sí? Entonces, que tenga o no tenga, me da lo mismo, como Pablo también dice antes, ¿no? Pablo decía, yo estoy contento. Sé vivir en escasez. Sé vivir en escasez. Sé vivir en abundancia. No me ufano de vivir en abundancia, ni me frustro por vivir en escasez, porque hay un contentamiento en uno, ¿sí? En realidad eso sí uno lo puede sentir, yo lo he sentido, ese contentamiento que uno tiene. Si yo tengo una casa y se fue o se la llevó el terremoto no, acá no hay terremotos, el huracán, bueno, ¿qué se va a hacer? Gloria a Dios, ¿sí? No hay problema. Por eso, entonces, yo creo que eso sí, muchos de nosotros lo hemos podido interiorizar. ¿Cuál es la pasión de tu vida que hace que todo lo demás se vea como basura? Porque entre otras cosas, al principio del capítulo 3, John Piper dice, bueno, si mi objetivo es glorificar a Dios, ¿cómo hago yo para sujetar todo lo demás a eso? ¿Cómo puedo yo alabar a Dios a través de lo que yo como, a través de las relaciones sexuales, a través de mi trabajo, a través de todo esto? ¿Sí? Es algo que Pablo, que John Piper va más adelante a explicar. Que Dios me ayude a despertar en ti una pasión única por una única y gran realidad que te liberará de los sueños pequeños y te enviará para gloria de Cristo a todas las esferas de la vida secular y a todas las personas de la tierra. ¿Sí? Entonces esta es la primera parte del capítulo 3, donde John Piper nos está invitando a esto, a glorificar a Dios y glorificarlo a través de Jesucristo y la cruz, y hacer de la cruz nuestro centro de la vida espiritual cristiana, práctica y espiritual. Bien, vamos ahora a algunas preguntas de reflexión que tengo acá. Yo creo que no las vamos a contestar porque ya se nos fue el tiempo, pero vamos a leerlas solamente o las contestamos rapidito. ¿Sí? Ahí hay unos espacios para que ustedes en su casa, si quieren, las contesten de una manera más detenida. La primera dice, leer 1 Corintios capítulo 2, 1 al 2. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el ministerio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. O sea que, entre otras cosas, lo que Pablo predicaba era a Jesucristo y la cruz.
Pregunta 1. Del resto de sus cartas se desprende que Pablo estaba bien informado sobre muchas cosas, indudablemente. Pablo fue un gran teólogo. Pablo, en el libro de Romanos, usted puede ver lo profundo de la teología de Pablo. Profundísimo. En varios libros tesalonicenses puede ver todo lo que es los últimos días o lo que el milenio, todas esas cuestiones, ¿sí? La resurrección de Cristo, el Espíritu Santo, todo eso. O sea, esos son en todas las cartas de Pablo usted puede ver que Pablo sienta su doctorado, su doctrina en todo esto. Sin embargo, él dice que a él lo único que le interesa es a Jesucristo y a la cruz. ¿Cómo entonces puede decir que solo conoce a Jesucristo y de este crucificado? ¿Cómo Pablo puede decir esto? No solamente me interesa a Jesucristo y este crucificado, y bueno, pero él nos está mostrando también que es doctor en cantidades de temas de la Biblia. Sí. Creo que como Piper lo menciona en algún punto, cuando Pablo dice que para él todo se centra en Jesucristo y este crucificado tiene que ver con el hecho de que para él todo fluye de la cruz y se encuentra en la cruz. O sea, para él todo fluye de la cruz y se encuentra allí. Sí, para él los beneficios que tenemos de la salvación del Señor, lo que la Escritura enseña, no está aislado de la cruz. Todo se centra en la cruz de Cristo como la obra central, que es parte, lo decía Fernanda al inicio, es parte de uno de los grandes problemas de hoy en la iglesia. La iglesia de hoy tiene la cruz por aquí y las demás cosas las tiene dispersas por un montón de partes. Entonces el Espíritu Santo es una cosa, pero la vida cristiana se vive de esta forma, las últimas cosas es una película de terror, pero no, las cosas no fluyen, no se encuentran y no fluyen desde la cruz. Y eso sí hay cruz en la iglesia. Sí hay cruz. Así mismo. Yo les dije hace poco, como un año más o menos, me invitaron a una iglesia. Yo fui, nuevecita hispana, aquí, nuevecita. Uy, qué templo tan lindo. Un teatro, igualito, las butacas como, y un teatro, es un teatro diseñado. ¿Sí? Incluso sí. ¿Sí? Luces, un despliegue de luces, un despliegue de sonido como el sonido de los teatros. Y un despliegue allá en el fondo de imágenes, pero tremendo. Y eso era todo. Cruz por ninguna parte. Cruz por ninguna parte. Es que ya ni la ponen al frente porque les da pena. No. ¿En serio? Bien, sí. Segundo, haz una lista, esto sí existe un poco de estudio o de pensamiento, haz una lista de los atributos personales que creemos que son necesarios para marcar una diferencia duradera en el mundo. Clasifique estos atributos del más importante al menos importante. ¿Cuáles posees? ¿Cómo puedes adquirir aquellos que no posees? Ok, pregunta número 3. Leamos nuevamente la sesión titulada Una tragedia en potencia. Bueno, eso es lo que lo que John Piper dice acerca de tener un buen carro, tener una casa grande, toda esa cuestión. ¿Sí? ¿Qué parte de esta descripción te parece una tragedia? ¿Estás de acuerdo con John Piper en que esta es una vida desperdiciada? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Sí? Porque realmente uno se pone a ver qué ha sido de la vida de uno, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, ¿qué ha sido de mi vida? Y yo comencé a trabajar desde los 18 años y desde los 18 años comencé a trabajar y no paré sino hasta hace un año. Hasta hace un año paré. Yo nunca había parado de trabajar, ¿sí? Fueron todos esos años bueno, no, porque pues yo también hace muchos años soy cristiano, ¿no? Entonces, pues, de todas maneras, de qué cantidad de tiempo al trabajo, ¿no? Uno la mayoría de tiempo lo dedica al trabajo, más que todo en su vida, ¿es cierto? Por algunas 2/3 partes de su vida lo dedica al trabajo y la otra 1/3 parte de su vida lo dedica a comer y a dormir para recuperarse para ir al trabajo. Al trabajo. Desgraciadamente es triste, pero es la verdad. ¿Verdad? Así es.
Leamos, pregunta número 4. Lee Filipenses 3, 7 al 8, pero las cosas que para mí eran ganancia las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo, Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Pregunta número 4. Según estos versículos, ¿cuál es la pasión que todo lo abarca en la vida del apóstol Pablo? ¿Sí? ¿Cuál es esa pasión? Conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo y este crucificado. Y este crucificado, ¿sí? Las dos cosas, ¿no? Conocer a Cristo, o sea, la vida de Cristo y la crucifixión de Cristo. Esos dos aspectos, ¿sí? Es la pasión. Entre otras cosas, John Piper habla de la pasión, ¿no? John Piper habla mucho, utiliza mucho el término pasión. Cuando yo oí por primera vez a Piper hablando de pasión, como que no me encontraba mucho con ese término, porque para nosotros los hispanos pasión es algo como un poco distinto, ¿no? ¿Un poco de qué? Un poco distinto. Como algo momentáneo, algo que llega sí. Y es mucho furor y después ya y se va. Sí. Sí. Uno de los motos, ¿cómo se dice? Cuando uno dice Colombia, abajo dice Colombia es pasión. Colombia es pasión, ¿sí? Ese es uno de los las insignias, logos, ¿sí? De nosotros los colombianos. Colombia, pasión, y hay un corazón ahí que se pinta rojito y todo pasión. Entonces el término pasión es como muy mundano, digamos así, ¿no? Como muy mundano. Pero bueno, en vez de decir pasión, podemos decir celo por Dios, podemos decir amor por Dios, fervor por Dios, motivación. ¿Sí? ¿Qué otra? La motivación. Motivación por Dios, ¿sí? Ansias, me gusta esa palabra, ansias por Dios. ¿Sí? Necesidad. ¿Qué? Necesidad, sí. Exacto. Entonces es eso. Pregunta número 5. Escribe nuevamente el punto principal de estos versos con tus propias palabras. Aquí lo que se trata es de que tú vas a escribir en tus propias palabras como una declaración que tú vas a hacer, ¿sí? Mi pasión es esta, ¿sí? Mi pasión de ahora en adelante, mi pasión es esta, yo quiero esto desde el fondo de mi alma y mi corazón, yo quiero esto, y tú lo vas a escribir ahí, ¿sí? Es eso. Bien. Entonces esta es la primera parte del capítulo 3 del... Yo quiero mencionar una Sí. parte que me gustó me encanta la visión de Louis Guillo. Ajá, me gustó mucho la frase que él pone de ahí, que existimos para esparcir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, para gozo de todas las personas por medio de Jesucristo. Fue una frase que me gustó mucho cuando lo leí. Y otra cosa, Pastor, ¿me explica de nuevo lo que él explicó con la pregunta número 1? Sí, la pregunta que dice que todo fluye de la que todo fluye de la... Ajá, explíquelo como lo explicó así para ponerle nota. Bueno, Porque esa es una duda, esa pregunta está muy buena, porque era una duda que yo tenía, porque más para adelante, no creo que es en ese subtítulo. más adelante lo dices. Ajá, hay un subtítulo basado sobre eso, y yo lo leí, pero no lo entendí de la forma que usted lo explicó, y la forma que usted lo explicó no entendí. Venga para acá. Bueno, Pablo, en efecto, como bien sabemos, habla de muchas cosas, de Dios, del Espíritu Santo, de las últimas cosas. Claro, y nosotros como personas normales no nos vamos a gloriar solo en la cruz de Cristo. Y yo digo, a ver, no creo que eso sea lo que Dios quiere, como gloriarnos en eso nada más y de cierta manera obviar las otras cosas. ¿Sí me entiendes? No sé si me estoy explicando bien. Sí, creo que de todo exacto. debemos. Pero en la teología de Pablo, todo se encuentra y fluye en la cruz, fluye desde la cruz. Entonces, cuando Pablo, por ejemplo, va a hablar del Espíritu Santo, Pablo parte hablando del Espíritu Santo como aquel, voy a poner un ejemplo, ¿no? Como aquel don que Cristo ganó por su crucifixión y su ascensión. Cuando Pablo va a hablar de las últimas cosas, él siempre lo pone en función de la esperanza que tenemos de encontrarnos con Cristo. Entonces, lo que sucede con eso es que para Pablo
las diversas partes de la teología no están dispersas en diferentes temas en la Escritura. Todo viene de los beneficios de la cruz de Cristo. Todo viene de allí. ¿Qué fue lo que Cristo logró? Y de allí surge todo lo demás, la escatología, la doctrina del Espíritu Santo, la santificación, todo viene de allí. Entonces, yo no puedo entender la santificación si no entiendo, por ejemplo, que Romanos 6 me dice que estoy ahora bautizado en Cristo Jesús, y entonces así como Él murió en la cruz, ahora por el Espíritu yo también he muerto al viejo hombre y vivo al nuevo. De la santificación no es algo que está lejos de la cruz, viene de la cruz. Si soy justificado es porque Cristo pagó por mi culpa y Él vivió una vida perfecta y he creído en Él. Si pienso en las últimas cosas es porque Cristo ha logrado una nueva creación y Él va a traer cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, todo fluye de lo que Cristo logró. Pero de la santificación, explíqueme esa parte como para tomar por ejemplo, perdón que yo le estoy diciendo otra palabra. La santificación, por poner un solo pasaje de ejemplo, en Romanos 6, Pablo explica que nosotros como creyentes estamos bautizados en Cristo Jesús. O sea, estamos unidos a Cristo Jesús en su muerte y resurrección, porque el Espíritu vive en nosotros. Entonces, la obra del Espíritu hace que nosotros muramos al viejo hombre, ese viejo hombre muere en nosotros, y que al mismo tiempo el nuevo hombre sea vivificado, viva un nuevo hombre por la obra del Espíritu Santo. Y esa es la santificación. Y eso tiene que ver con la cruz, lo que Cristo logró en la cruz. El Espíritu aplica lo que Cristo logró en la cruz, lo aplica en él. Claro. Entonces, todo se encuentra y fluye desde la cruz. A eso es a lo que me refería. Y cuando Pablo habla, por ejemplo, del sufrimiento en las misiones, Pablo lo explica desde la cruz. Pablo dice, ahora sufro en mi cuerpo lo que hace falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo. Entonces, no es que él esté pagando por la iglesia en la expiación, no. Claro que no. No, pero lo que él está diciendo es, así como Cristo sufrió para dar a luz su iglesia, de la misma manera, el misionero, Pablo como misionero, sufre porque él se identifica con Cristo para dar a luz la iglesia. Entonces, para Pablo, todo fluye de nuestro unión con Cristo y de los beneficios de la Es fe. que esa es la base. Sí. La El base es evangelio. eso. Sí, pero Si quitamos la cruz, se acabó el cristianismo. No hay cristianismo. No el cristianismo. Yo es que tengo- por eso no se puede quitar. Y eso es lo que la iglesia ha perdido. Lo- La iglesia perdió la cruz. El punto donde se apoya el cristianismo es ahí. Yo tengo una pregunta más como para como que me puedan explicar. Yo entiendo muy bien cómo Cristo glorifica al Padre. O sea, eso lo tengo más claro. No tengo tan claro cómo el Padre glorifica al Hijo en la muerte, en la cruz. Pues, no sabía cualquier cosa, pero a ver, yo entiendo el concepto y entiendo lo que hizo Dios Padre por nosotros, pero en el tema de glorificar a su Hijo en la cruz es lo que no. ¿Cómo Jesucristo glorifica a Dios en la cruz? No, Jesucristo lo entiendo, como el Padre glorifica al Hijo por medio de la cruz. El Padre glorifica al Hijo porque el Hijo cumple lo que el Padre le ha mandado, ¿sí? Como dice, por ejemplo, ahí mismo en Juan 7, creo que es 7:39, algo así, en el cual para que Dios sea glorificado, Jesucristo tiene que morir en la cruz. Para que Dios sea glorificado, Jesucristo tiene que morir en la cruz. ¿Por qué razón? Porque es a través de la muerte de Jesucristo en la cruz que nosotros podemos glorificar a Dios. ¿Y cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto de nosotros? ¿Para qué nosotros fuimos creados? Para glorificar a Dios. Pero nosotros, para poder glorificar a Dios, Jesucristo tenía que morir y glorificar a Dios, ¿sí? Solamente
Dios puede ser glorificado a través de la muerte. Y cuando Jesucristo muere en la cruz, todo el plan de Dios, que entre otras cosas comienza en Génesis, ¿sí? Como dice el pastor, todo está unido. Hasta el Antiguo Testamento está unido y desemboca en la cruz. ¿Por qué razón? Porque de Génesis capítulo 3 ya se muestra el plan de Dios, ¿verdad? En Génesis capítulo 3 versículo 15, en el cual Dios dice que la descendencia de la mujer va a derribar el mal, ¿sí? ¿A través de qué? A través de Jesucristo. Ahí se presenta ya el sacrificio de Jesucristo desde el capítulo 3, desde ahí, ¿sí? Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz, Dios cumple su plan, se consume. El plan que Dios tenía desde toda la eternidad llega a su punto máximo, se cumple en la muerte de Jesucristo, y de esa manera entonces Dios glorifica a Jesucristo y Jesucristo glorifica a Dios. No sé si es la explicación. Sí, me acordaba también de un par de pasajes en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, un poco antes del discurso en el aposento alto, cuando unos griegos vienen a visitar a Jesús. Cristo dice: Padre, la hora, no, él dice, y si yo fuera alzado, a todos atraeré a mí mismo. O sea, dando a entender que con su crucifixión, o sea, esa venida de los griegos en ese momento era un anticipo de lo que iba a pasar en la cruz. O sea, estaban viniendo gentes de otras naciones a buscar a Cristo. Y él, a manera de anticipo, él dice, ese momento anticipado, él dice: si el Hijo del Hombre fuera alzado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, la cruz, el Padre glorifica al Hijo en la cruz, también porque por medio de la crucifixión y en la cruz, el Padre atrae al Hijo a los pecadores, lo cual es una locura. O sea, lo que Pablo dice en 1 Corintios, lo cual es una locura completa. Otro pasaje que también habla acerca de la gloria, cómo el Padre glorifica al Hijo, es Romanos 1, al principio de la carta, cuando Pablo dice que el Espíritu Santo declara a Jesús como el Hijo de Dios, o sea, lo declara públicamente como el Hijo de Dios, y que ha aceptado la obra de la cruz cuando lo levanta de los muertos. Es como cuando como cuando un padre te pone una tarea, como un maestro te pone una tarea. Dios le puso a Jesucristo que hiciera hacer tarea, y después de esa tarea lo glorificó, ¿sí me entiendes, no? Y el Padre da testimonio público, de que Él hizo la tarea y de que Él es el Hijo de Dios. De esa forma es como lo entiendo yo lo veo de forma práctica, de esta manera. A ver, digo yo, un ejemplo: el Hijo glorifica al Padre, murió en la cruz, fue obediente y demás. De forma práctica, a través de esa muerte, nosotros, su pueblo, glorificamos a Dios. Y esa es la forma en que glorifica al Padre, se glorifica al Padre. Por medio de nosotros, a través del Padre. A través de Cristo. De Cristo. Si no estuviera Cristo ahí, nosotros no podemos glorificar a Dios. No, claro. Sí, pero ella lo que me está preguntando es cómo el Padre glorifica a Jesucristo, no cómo se glorifica al Padre. Ya entendí todo el... Y también, y claro, en la aceptación, bueno, va a conectar con el pasaje de Romanos, y en la aceptación de la obra de Cristo, el Padre le concede a Cristo toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. De hecho, más adelante Juan 17 dice: glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es en Juan 7. Juan 17, sí. Juan 17. O sea, ese es tremendo, porque ¿cuál fue la gloria que tuvo el Hijo con el Padre antes de que el mundo existiera? La gloria del Hijo
como la segunda persona de la Trinidad. Esa gloria. Es lo que- y esa es la gloria, o sea, la gloria eterna de las tres personas de la Trinidad juntas. Sí. Entonces, cuando Cristo ora y dice, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, pidiendo eso en su ascensión, lo que Él está pidiendo es ahora como Dios hombre, Glorifícame también como... glorifícame con esa autoridad. Ujú. ¡Wow! O sea, es una cosa... Voy a leerlo. Sí. Es Juan 17, 5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. ¿Sí? Es decir, toda esa gloria vuelve a su fulgor, a verse en toda su esplendor cuando el Padre y el Hijo están trabajando juntos en la cruz. En la cruz el Padre y el Hijo, todos dos trabajan. Por eso Jesucristo dice, bueno, llegó la hora, glorifícame, que yo también te voy a glorificar. Trabajemos juntos, acabemos y lleguemos Y vuelve esa a gloria. la realidad, La gloria del principio. la gloria de Cristo. Es Sí, eso maravilloso. es una manera Cuando bien. uno lo ve así, bien. eso es maravilloso. Es una manera de uno entender la cruz que es muy, pero muy importante. Muy, pero muy importante. Y entonces por eso, como decíamos, entre los objetivos, la cruz se convertirá para ti en el centro fulgurante de la gloria de Dios. Ahora sí entendemos por qué la cruz es el centro fulgurante de la gloria de Dios. ¿Sí? Pues ahí se consume todo. De esa manera se posibilita que nosotros glorifiquemos a Dios y por eso toda la creación humana, ¿sí? puede alcanzar su propósito de glorificar a Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante, en la última parte del libro que vamos a ver el miércoles, es bien, pero bien interesante, Ujú. ¿cierto? De cómo realmente es que yo puedo glorificar, muy práctico. Bueno, ¿cómo voy a glorificar yo a Dios a través de la cruz? ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo hago? ¿Sí? ¿Cómo Jesucristo hizo? ¿Cómo yo hago? Cosa de que mi adoración y glorificación a Dios sea equivalente, no igual, pero sí similar a la que Jesucristo hizo en la cruz. De tal manera que entonces Dios va a estar satisfecho conmigo como estuvo satisfecho con su Hijo. ¿Sí? Sí, muy radical el propósito. Bueno, ¿alguna cosa que va a agregar, pastor? No, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Perfecto. ¿Algún comentario que tengan las hermanas? Muy buen trabajo. No he visto la cruz, o sea, uno ve la cruz siempre como de una forma Tan ok. no, y tan, bueno, sí, el sufrimiento y todo eso uno lo puede, pero no el peso que tiene en nuestra vida, en nuestro día a día. Y a uno se le olvida, bueno, a mí se me olvida eso. Sí. La cruz en el día a día. Y cuando uno viene de un background, un trasfondo católico, la cruz es una tergiversación completa. Nosotros cuando vivíamos en Colombia, vivíamos en una ciudad donde la Semana Santa, por ahí pasaban los peregrinos día y noche durante la Semana Santa. Pasaban caminando por ahí al frente de la casa. Y bueno, mi madre tenía el negocio de vender café, ¿sí? A los peregrinos que iban pasando ahí haciendo penitencia para llegar a la catedral allá, y la penitencia era azotarse, era caminar descalzo, era en rodillas, y yo me acuerdo, yo estaba pequeñito, yo veía esas imágenes de gente casi que agonizando ahí, dándose
azotes en la espalda y toda esa cosa, y eso me impactó demasiado. Lo bien pequeño que estaba. Y ya la sangre y todas esas cosas comenzó a tener un impacto bien fuerte en mí. ¿Sí? En Bogotá está el Monserrate, y la capilla de Monserrate es el Cristo Caído, se llama. Y en Semana Santa la montaña la suben gente de rodillas En Cuba, en Santiago de Cuba igual. para subir En el rincón de Santiago de Cuba, el día de San Lázaro. Ay, Dios mío. No, pero bueno. Sí, pero bueno, Pues, también sí, le hacen todas esas peticiones, todas esas cosas. Y uno, bueno, uno ha subido, nosotros hemos subido a Monserrate y hemos entrado al No de rodillas. no de rodillas, turísticamente. A cumplir promesas y esas cosas. Sí, y es un Cristo derrotado. O sea, la imagen del Cristo que hay en esa capilla Ese lo venció. es un Cristo adolorido, mejor dicho. O sea, es demasiado triste ver esa imagen que se tiene allá. Y esa era la concepción Y esa que es la se imagen tenía, que uno guarda, ¿sí? Y es la concepción que se tenía en los tiempos medievales, ¿no? ¿Sí? De una vida. Yo me acuerdo que la gente iba caminando por ahí, por el frente, y cantaban una canción que decía "Somos los peregrinos", yo me acuerdo, decía "Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo", algo así, y iban ahí pues con todos sus dolores. Bueno, entonces ya con esto, bueno, ya uno cambia completamente y ya entiende realmente de la Biblia, no porque te lo dijeron, no porque te lo comentaron, sino porque lo has visto aquí en la Biblia, lo que es realmente la cruz y su significado en la vida cristiana. Bueno, Así es. terminamos. ¿Puede hablar pastor o alguien más? Llena de oración. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por la bondad que tú has tenido con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú permites que podamos ver tu cruz, Señor, con unos ojos diferentes. Gracias, Señor, porque hoy vemos tu gloria brillar, Señor, tu gloria en esa cruz. Y te agradecemos, Señor, porque fue esa gloria la que nos ha salvado, la que nos ha llevado a ti, Señor, y por la cual podemos también glorificarte a ti. Amén, en la Señor. tierra. Amén. Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón, que sea, Señor, siempre recordada, que sea cada día, Señor, el fin único de nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor, que esos estudios, Señor, continúen dándonos a nosotros la capacidad de conocerte más, Señor. Señor, carecemos de muchas cosas y una de esas es sabiduría. Te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, y de estos estudios podamos crecer. Acompáñanos, Señor, en esta noche y te agradecemos por todo. Amén.